Muy bien, vamos a seguir hablando sobre este tema. Vamos a intentar tomarlo de la manera utilitaria, entre comillas, porque es un tema político sin duda, pero para poder entender, para que la ciudadanía pueda entender de qué estamos hablando. No podemos hablar de un indulto en general, porque esta figura es un indulto humanitario, pero entra en el contexto de indulto humanitario. Bueno, de eso vamos a hablar precisamente con la doctora Delia Muñoz. Ella es jurista, especialista en el tema además de derechos humanos, así que vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo está? Buenos días, Carla. Qué interesante conversar este tema desde esta perspectiva constitucional y de derechos humanos dentro de un proceso de supervisión al Estado de cumplimiento de obligaciones. Ahora, vamos a enmarcarlo bien. Cuando hablamos de indulto así en general, podemos confundirnos, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos tratar este tema? Para que la gente lo entienda y, digamos, no confundirnos en la parte política. Lo que existe es la figura de las gracias presidenciales, que están reguladas en la Constitución, ¿no? Que va a tener la modalidad o de un indulto o de condonación o perdón de la pena o disminución de la pena. Dentro de lo que es el indulto en el Perú lo tenemos regulado en un decreto supremo, las características para la solicitud del mismo, tipos de delitos, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay un aspecto que es el del indulto humanitario, y es el indulto humanitario en casos de que la persona que está cumpliendo condena incurrió en delitos de lesa humanidad. De esa forma específica de indulto es de la que trata este caso. En este tipo de situaciones, de casos gravísimos o prohibidos por ley de indulto humanitario, en el Perú hemos tenido decenas. Todos los presidentes desde el año 2000 en adelante han concedido indulto por razones humanitarias a personas condenadas por terrorismo, por narcotráfico, por violación de menores. ¿Por qué? Porque se atendió siempre a la condición de salud de la persona. ¿A cuántas personas más o menos se les ha dado? Mira, exactamente no recuerdo la cifra, pero son varias centenas. Apelando por tema humanitario, a pesar de que ha habido delitos de lesa humanidad. O delitos gravísimos que en sede nacional tenían la prohibición de acceder a este beneficio, como el caso de terrorismo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para dejarlo claro, un indulto humanitario sí se puede dar a pesar de que haya delitos de lesa humanidad. A pesar de que haya delito de lesa humanidad, nunca se discutió en el sistema interamericano. Era el caso de una condena por esa naturaleza que llega a la Corte Interamericana, y la Corte no se va a pronunciar porque la Corte va a acoger la posición del Estado peruano, que dice que en sede nacional la viabilidad o no del indulto se puede discutir o en un habeas corpus o en una acción de amparo, y presenta los expedientes de los casos Jalilí y Crucillat. Entonces la Corte dice muy bien, el Estado tiene un mecanismo, la vía residual constitucional, para analizar si procede o no un indulto en caso de una condena por lesa humanidad. Resuelve tu Estado y vuelve después. Ok, pero eso es muy jurídico. Muy jurídico. Vamos a pisar tierra. Uno de los argumentos que se esgrime por parte de las víctimas, que es un ángulo interesante porque ellos obviamente quieren que Fujimori vuelva a la cárcel, dicen, y su defensa, ¿no? Es, la Corte lo que dice es que no se puede dar indulto por delitos de lesa humanidad. Ese es un argumento. Y César Nakazaki dice, no, Fujimori ha sido juzgado o sentenciado por delitos comunes, no por lesa humanidad, aunque en la sentencia dice que para la Corte son lesa humanidad. ¿Nos puede explicar eso de manera simple, por favor? Para la jurisdicción internacional que conoce el caso del juzgamiento del señor Fujimori a raíz de las sentencias Lacantuti y Barrios Altos, la condena se da por graves vulneraciones en derechos humanos que en jerga significan delitos asimilados como de lesa humanidad. Es decir, de que ese supuesto fue con el que el Estado peruano concurrió a la audiencia de supervisión. Aunque estén diciendo que son delitos comunes. Así es, y es sobre ese supuesto que el Estado peruano le dice a la Corte, ¿no? O sea, en sede nacional yo puedo discutir este tema, y es esa remisión que hace, según el tratado, la Corte para que la jurisdicción constitucional peruana dilucide. Ya, ahora, la Corte lo que dice, ya, está bien, yo te acepto, ustedes
revisen ese tema en el ámbito nacional. Pero me queda la duda del argumento de derechos humanos que dice, no, la Corte no está de acuerdo con dar indulto a las personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad. ¿Eso nos lo puede aclarar? El tema de lesa humanidad se discute no solamente en la audiencia del caso, sino luego en las argumentaciones escritas que han sido públicas porque estaban en diferentes redes, donde el tema de lesa humanidad es central, porque el Estado peruano va a sostener de que en cortes internacionales como la de Ruanda, como la de Yugoslavia, está previsto el indulto por lesa humanidad. Okay, entonces ese tema se discutió a lo largo de la supervisión de sentencia y el asunto de fondo era que en el sistema interamericano no hay ninguna norma, no había ningún precedente que dijera expresamente que en caso de lesa humanidad el individuo no podía acceder a ningún tipo de beneficio. Ok, queda claro entonces que Fujimori sí puede ser indultado como prerrogativa presidencial, como indulto humanitario, a pesar de haber cometido delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿dónde nos hemos entrampado ahora para que el Poder Judicial haya decidido que vuelve a la cárcel? El Poder Judicial, en virtud de un pedido que formulan los representantes de las víctimas en el caso Barrios Altos, en ejecución de sentencia de ese proceso, decide analizar la figura del indulto. La Corte había dicho que sea tu jurisdicción constitucional la que analice este caso porque se le había demostrado esa existencia. Sin embargo, el Poder Judicial crea una sala especial para juzgamiento de altos funcionarios y en ese contexto designa un juez investigador. Y es este juez investigador el que recibe a las partes, escucha y emite una resolución. Una resolución que es eso, no tiene categoría de sentencia, es un pronunciamiento en supervisión de la ejecución de sentencia nacional. ¿Se le pasó la mano al Poder Judicial? Yo pienso Yo pienso de que ahora vamos a tener que empezar a discutir cuál es la instancia competente para ejecutar un mandato de la Corte de cumplimiento de obligaciones internacionales. ¿El Poder Judicial no es competente? El Poder Judicial podría ser competente para mí en otros casos y bajo otra justicia. En este caso, si la Corte acoge la posición del Estado peruano de que la vía era o el amparo o el habeas corpus, tuvo que haberse ido a esa vía. Y tanto es así de que en la resolución se habla del plazo, si habrían vencido o no los plazos para poder recurrir a estos procedimientos. Y el Estado dice que no porque se está en revisión. Ok, pero en este momento, para decirlo claramente, ¿el Poder Judicial es el competente para revisar el fallo de la Corte? El Poder Judicial ha asignado esta vía para conocer esta revisión. Un juez investigador emite una resolución, ahora esta resolución va a ir en apelación a una sala especial de la Corte Suprema. Y por último, ¿esta decisión de la Corte le quita la prerrogativa o de alguna manera pone en duda la prerrogativa del presidente de dar los indultos? Para nada. Para nada. En otros precedentes del Tribunal Constitucional, analizando la figura del indulto, en el caso Crucillá de manera concreta, se establece de que esta es una facultad que tiene el presidente y que no puede ser anulada. Y es por eso de que en ese caso se permite de que se deje sin efecto el indulto porque hubo vulneración a derechos fundamentales. Ahora, ¿es el Poder Ejecutivo el que debe arreglar esta situación? No, no, para nada, porque la Corte Interamericana hace la remisión a que sea la justicia constitucional peruana la que resuelva esto, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctora Delia Muñoz. Hemos tratado de correr con el tema, pero por lo menos creo que ha quedado claro algunos. Sí, y déjeme decir una cosa. Este es un caso en el que estamos hablando de derechos fundamentales, donde están los derechos de las personas que sufren por la muerte de sus familiares y los familiares de aquella persona que está cumpliendo condena. Es un tema muy delicado, es un tema en el que hay que tratarlo, considero yo, con mucha pinza, para no continuar victimizando a aquellas personas que fueron afectadas. Claro, a ningún lado, ¿no? A ningún lado. Digamos, ¿no? Ni celebraciones, ni victimización. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Conversábamos con Delia Muñoz, jurista y especialista en temas de derechos humanos.